voy a abundar un poco más en la definición del esfuerzo. Voy a abundar en esa definición. La vez pasada, la idea o lo principal era que se entendiera conceptualmente eh, la definición de esfuerzo. Ahorita vamos a ir un poquito más allá en cuanto a su definición formal matemática y analizar cómo es su origen, ¿no? Entonces, empezamos. Miren, ahí yo tengo en la figura un elemento, luego le dice ahí la gente una papa cortada a la mitad. Ese elemento que parece una papa, pues en realidad o sea, da la idea o quiere dar a entender que es un elemento estructural cualquiera o un cuerpo cualesquiera, ¿no? En ese cuerpo cualesquiera, yo tengo ahí aplicadas dos fuerzas, F1, F2, arbitrarias, es decir, en direcciones cualquiera. Tengo una fuerza distribuida Q y un momento concentrado, un momento M. A partir de esas condiciones de carga, que son todas esas fuerzas azules, internamente en el material van a surgir fuerzas internas que se van a encontrar de diferente forma, como lo estamos viendo ahí. De hecho, para tener una idea un poquito más precisa, se realizó una cuadrícula sobre el corte. Ese corte a lo mejor ahorita no es una sección transversal así de manera específica, es un corte cualesquiera, es un corte plano, eh, en el cual ese mismo corte se dividió en diferentes secciones, en diferentes áreas para expresar que en realidad la fuerza interna está distribuida sobre todos los puntos de la sección transversal, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Como nosotros lo vimos en algún curso de estática o en algún punto del curso de estática, pues a partir de ese sistema de fuerzas, yo voy a considerar las fuerzas internas como un sistema de fuerzas, es decir, un conjunto de muchas fuerzas. A partir de ese conjunto de muchas fuerzas yo puedo obtener una sola, una resultante. Entonces, voy a obtener una resultante eh, y esa resultante me va a dar, me va a dar idea de lo siguiente. Por ejemplo, dado un cuerpo sólido como el que mostré en la presentación pasada, ¿qué significa calcular el valor de esfuerzo en él? ¿Para qué me serviría ese valor de esfuerzo? Y aparte, como ya vi, pues está la fuerza interna en toda la sección transversal, está distribuida sobre toda la sección transversal. La pregunta sería, ¿dónde se calcularía el esfuerzo? Ahora vamos a lo siguiente. No se puede hablar del esfuerzo o del cálculo del esfuerzo sin indicar para empezar un punto y aparte de indicar ese punto, hablar de un plano donde se requiere determinar. Nosotros siempre que hablamos en el método de secciones, pues generalmente indicamos una sección específica. Y aparte de indicar una sección específica, también dijimos la sección transversal. Ah, bueno, estaba hablando yo de un punto al decir, quiero calcular las fuerzas internas a una distancia de 2 metros a partir del empotramiento. Ahí yo estoy hablando de un punto, pero aparte yo estoy indicando qué plano voy a utilizar. Me dice en la sección transversal, es decir, un plano que se encuentra de manera perpendicular al eje longitudinal del elemento que estuviéramos tratando. En ninguno de esos casos en los que yo hice el método de secciones, eh, traté o indiqué calcular las fuerzas internas en una sección inclinada, o sea que no fuera perpendicular al eje longitudinal. Todas se hicieron en secciones transversales. Ah, bueno, pues generalmente ese va a ser el plano de interés. Generalmente, no siempre. Puede ser que yo ande buscando algún plano, ¿no? Entonces, pues tengo que indicar el punto, pero además el plano donde se requiera determinar. Ahí dice, por ejemplo, en el punto O, que pertenece al plano Q, por decir algo. ¿Qué significaría eso? Ahí yo ya estoy indicando, pues observemos. Tengo otra vez un elemento ahí azul sometido a cargas
como se pueden ver ahí, a las cargas rojas, que son cargas externas. Y a partir de ahí yo digo, pues quiero determinar los valores de esfuerzo que se encuentran en el punto O, pero ese punto O pertenece a un plano, que sería el plano Q. Yo separo, hago el método de secciones, separo a los dos elementos y me quedo con la parte de abajo. Observen ahí en esa parte gris. Esa parte gris coincide, pues, es el plano Q, coincide con el corte, ¿no? Y entonces, a partir de la definición de resultantes, pues yo obtengo una resultante, que es la resultante de las fuerzas internas que actúan sobre el diferencial de área que está ahí, o el delta de área. Ahorita estamos hablando delta, ¿no? En ese delta de área, yo tengo un delta de resultante, ¿sí? En ese punto, en esa sección, en ese pedacito de área, yo tengo un pedazo de la resultante. Bueno, matemáticamente, el esfuerzo promedio sobre el delta de área se puede definir como, observen, es de forma vectorial, se puede definir como el delta de F dividido entre el delta de área. Y ahí tendríamos una primera aproximación a lo que es el esfuerzo. Estoy yendo un poco más atrás de lo que ya vimos, ¿no? Es como el origen matemático de ese esfuerzo. Luego, mediante un proceso de límite, las dimensiones del delta área se pueden llegar al punto O sobre el cual actúa el delta F. ¿Cómo? Pues entonces el delta de área lo hago que tienda a cero. En realidad el esfuerzo va a ser igual al límite cuando el delta de área, el incremento de área o el pedacito de área tienda a cero. ¿Qué va a pasar con esa área? Pues va a tender a ser un punto, no precisamente un pedazo de área, ¿no? Al hacer ese límite, pues entonces los deltas se me vuelven diferenciales, se me vuelven elementales o decimales, que son las palabras matemáticas correctas. O sea, yo estoy encontrando el límite, estoy haciendo la tendencia a cero, una superficie la hago cada vez más pequeña que la aproximo pues a un punto, entonces hice el diferencial de área. Nótese que P tiene una flechita arriba, entonces es un vector, es el vector esfuerzo en el punto O del plano Q. Y lo hice de esa manera, ya como una derivada. Ahora voy a hacer lo siguiente. En resumen, se puede decir o se puede denominar a esfuerzo en un punto de una sección o en un plano dada, una sección dada, a la fuerza interna referida a la unidad de área de dicho punto. A la fuerza interna referida a la unidad de área en dicho punto. Nosotros lo habíamos visto ya la definición del esfuerzo de manera más amplia como el esfuerzo era una medida de la intensidad de la fuerza distribuida en el área de sección transversal. Ahí nosotros lo que vimos fue el origen de ese esfuerzo. Y entonces, aquí viene lo interesante. Existen al menos dos tipos de esfuerzo. ¿Cuáles serían esos dos esfuerzos? Ese delta de, área, de fuerza que yo tuve ahí, lo descompongo. Ya vimos que generalmente las fuerzas las puedo descomponer en direcciones que a mí me plazcan, las direcciones que a mí me plazca, o en las direcciones que a mí me convengan, o en las direcciones en las cuales a mí me interesa realizar tal o cual estudio, ¿no? Por lo tanto, yo el delta de F lo voy a descomponer en una dirección normal al plano y en una dirección tangencial al plano. Ahí como lo podemos observar. Tengo el delta F en la flecha roja, hago una descomposición ortogonal, es decir, una descomposición a 90 grados, y voy a obtener una componente de esa delta F en la dirección perpendicular al plano, que le voy a denominar delta Fn, y en una dirección tangencial al plano, que coincide pues con el plano, y a esa descomposición le voy a poner delta Ft, una normal y una tangencial.
La que está en la dirección normal, pues de manera lógica, me va a dar origen a lo que es el esfuerzo normal, al esfuerzo sigma, que está ahí en el lado izquierdo, el esfuerzo 1. El esfuerzo normal se simboliza con la letra sigma y el delta FT me da origen al esfuerzo tangencial o al esfuerzo cortante, que se simboliza con la letra tau. Y ahí lo podemos observar. Ya tengo esos dos tipos de esfuerzo. ¿Por qué es importante eh, el análisis de esos dos esfuerzos? Por lo siguiente, ambos esfuerzos me originan situaciones o efectos diferentes en un material, en un elemento. El esfuerzo normal tiende a separar, cuando es de tensión, o acercar, a comprimir entre sí las partículas de un cuerpo. Actúa de manera perpendicular al plano o sección del cuerpo. O sea que ese cuerpo va a intentar alargar o comprimir a un elemento estructural, ese esfuerzo. Pero ¿qué pasa entonces ahora con el esfuerzo cortante? ¿Qué pasaría con el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante, por su parte, lo que hace es intentar el deslizamiento entre sí de las partículas del cuerpo en el plano o sección en cuestión. Actúa de manera tangencial al plano o sección. Veamos, por ejemplo, tengo yo ahí ese perno, ese esfuerzo cortante actúa sobre el perno que une a los dos elementos estructurales. El esfuerzo cortante lo que va a propiciar es que tienda a deslizar una sección con respecto de la otra, en donde se está dando ese fenómeno. Vean ahí el pasador o ese tornillo, pues fue lo que pasó. Está fallando por cortante, se está eh, se está fallando, se está deslizando una sección con respecto de la otra. Y es totalmente diferente al fenómeno que ocurre con el esfuerzo normal. El esfuerzo normal lo que pasaría sería que intenta hacer que ese elemento se alargue. Entonces, como ya podemos más o menos visualizar, el esfuerzo cortante, pues me va a servir, en este caso, me va a ser útil para dimensionar a los pasadores, a los pernos, a los remaches, que también es un punto sumamente importante al momento de realizar un diseño. Incluso es un punto crucial. Yo puedo diseñar la barra como la que diseñé ayer, pero si no diseño el pasador o el perno, pues estaré en problemas, pues estoy muy propenso a que exista un fallo. ¿Qué tal que si ya diseño la barra esa que coloqué sometida a tal carga y en lugar de colocar bien un tornillo, le pongo una aguja, ¿no? ¿Qué pasaría de manera lógica? La aguja es sumamente delgada, pues se va a doblar, va a fallar. Puede llegarse el caso hasta que se rompa, que falle por resistencia. Entonces, pues también es un punto importante. No, no nada más debo de diseñar los elementos estructurales, sino que también debo de diseñar las conexiones. Y en ingeniería, pues los esfuerzos normales y cortantes son importantes, porque además los materiales tienen diferente capacidad de resistencia ante estos dos tipos de esfuerzo. O sea, un acero no va a tener la misma resistencia al esfuerzo normal que la resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, tenemos que diseñarlos y con sus valores propios para cada uno de ellos y para cada fenómeno. Vamos a continuar. Las unidades de esfuerzo ya los vi. Bueno, en función de las componentes cartesianas de la fuerza delta F, que recuerden, la delta F era la resultante en el delta de área. Existen tres componentes cartesianas de esfuerzo. Bueno, ahora, habíamos visto que solo existían dos tipos de esfuerzo, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Pero ahora me dice que existen tres componentes. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación de que existen tres? Por lo siguiente, el esfuerzo que estaba en la dirección normal, perpendicular al plano, pues ya lo tenemos, viene de la fuerza normal.
Pero ahora existen, cuando descomponemos en el plano, pues no necesariamente esa descomposición en el plano me va a coincidir con los ejes. Entonces, la descomposición que hacemos al plano, ahora la descomponemos hacia los ejes Y y Z. Entonces voy a tener dos componentes de fuerza cortante, la componente en la dirección de Y y la componente en la dirección de Z. ¿Sí se entiende esa descomposición? ¿O hay algún comentario hasta aquí? Hago una pausa para si quieren participar. Profe, yo Dígame. no entendí muy bien, muy claro lo de la descomposición de esas fuerzas. Porque ahí sigue habiendo dos tipos de esfuerzo, ¿no? La normal y la cortante. Ajá. Y la cortante es la que se divide en dos, ¿o cómo? Es que Sí, no. sí, exacto. Mira, voy a regresarme un poquito. Aquí, donde tengo esa descomposición de la delta F, esta que ya tengo aquí. Esa delta F pues se descompuso en la dirección normal y en la dirección tangencial. Ahí están esas dos descomposiciones. Generalmente lo que se hace es que en los elementos estructurales esa normal pues va a coincidir con el eje X. Supongámoslo así, coincide con el eje, en el caso, por ejemplo, si el corte es eh, transversal al eje, es una sección transversal, el plano pues es una sección transversal. Ah, bueno, si es la normal, pues va a coincidir con el eje X. Mientras que la fuerza en la dirección tangencial, como es arbitraria, no necesariamente me va a coincidir con Y y con Z. Puede ser que Y esté en una dirección cualesquiera y Z quiera. Bueno, entre sí perpendiculares, pero la que está en una dirección cualesquiera, sería la fuerza que está en la dirección tangencial, o sea, cae hacia el plano, pero puede ser que no coincida con ninguno de los ejes. Entonces lo que yo voy a hacer es descomponer esa tangencial hacia los ejes. Y sí, pues es la cortante, pues, la tangencial. No sé, ¿sí se entendió, Rodrigo? Mm, sí, más o menos. Lo que siempre tenemos que poner en el eje X entonces es la normal. La normal, sí. Y ya Generalmente lo vamos a... no importa la Dígame. orientación del plano, ¿verdad? No, porque yo puedo hacer coincidir a ese plano, o sea, sobre el plano, a partir del plano me voy a colocar eh, las componentes de los ejes X, Y y Z. O sea, Y y Z pues los hago coincidir sobre el plano y de manera perpendicular al plano coloco el eje X. Eh, Todo eso lo vamos a estar, o bueno, ahorita lo vamos a considerar así de manera arbitraria, pero generalmente lo vamos a hacer para secciones transversales, repito. O sea, secciones donde lo voy a condicionar. Además, ahorita estamos hablando de el caso tridimensional, pero si tenemos un caso plano, un caso en el plano, pues todas las fuerzas van a coincidir en el plano, o sea, van a estar en un solo plano. Por lo tanto, al hacer la descomposición, pues la resultante me va a dar en el plano y ya es más fácil descomponerla nada más en una dirección normal y en una dirección eh, perpendicular a la normal, que sería la cortante. Entonces, por eso cuando hicimos los cálculos de fuerzas internas, solamente me daba una cortante porque eran casos planos. Aquí puede darse el caso de que tenga dos cortantes porque es el caso tridimensional, pero generalmente vamos a estar trabajando en el plano, por lo que solamente vamos a tener una componente de la cortante. Bueno, vamos a continuar.
Eh, vamos a ver, me salió que parece que si me salgo de la reunión, ¿sí me siguieron escuchando? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien. A ver, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profe, sí se escucha. Sí, parece que me decía que estaba saliendo mal, que me iban a desconectar, pero bueno, lo bueno es que sí me escuchan. ¿Sí siguen viendo la presentación? También todavía se ve, profe, donde dice resultantes de esfuerzo. Sí, muy bien. Gracias. Les decía, ahorita yo no me voy a meter en el caso de los momentos, o sea, tengo el MX, MY y MZ, o sea, es un caso general, o sea, donde tengo una resultante con todas las componentes que pueda tener, o sea, una resultante con componente en X, en Y y en Z, acompañada de un momento que también va a tener momento en X, en Y y en Z. Es un caso totalmente general. Son las 6 componentes de fuerzas internas que veremos en su momento. Pero ahorita vamos analizando para la definición de los esfuerzos solamente la normal y los dos tipos de cortante. Bueno, voy a continuar. Y así, pues, el esfuerzo normal, pues, se me da sobre la dirección X. No me quiero meter mucho en estas definiciones, pues, matemáticas que luego son rigurosas, pero a final de cuentas lo que yo quiero es que se entienda, pues tengo solamente una componente del esfuerzo que se va a simbolizar así con la letra sigma y de esfuerzo normal y dos componentes de esfuerzos cortantes, la tau XY y la tau XZ, o el cortante que va a estar en la dirección del eje Y el cortante que va a estar en la dirección del eje Z. Voy a continuar. Yo puedo encontrar el valor de las fuerzas normales a partir de la integración. Si recordamos, pues eh, tiene relación aquí. Yo encontré que tenían una relación diferencial en los tres casos. Y entonces ahí por integración puedo encontrar el valor de las fuerzas internas, como que hago un proceso inverso. La N, la BY y la BZ, pues, a partir de la integración sobre toda el área. Pero, en resumen, lo que nos interesa a nosotros ahorita y lo que va a ser importante que aprendan y que sepan, pues básicamente son las fórmulas, ¿no? Ya más o menos tenemos una idea conceptual de lo que es el esfuerzo, pero en realidad, observen, el esfuerzo normal de un elemento cargado o bajo carga axial, pues va a ser así. Sigma es igual a la carga de ese elemento estructural dividido sobre el área de sección transversal. Esto me representa el esfuerzo promedio a través de la sección transversal y no el valor en un punto en específico. Ya vimos que puede tener diferentes valores de intensidad la fuerza interna en diferentes puntos del área de sección transversal. Sin embargo, como yo obtuve la resultante y a partir de esa resultante encontré o la distribuyo sobre el área, pues voy a decir que eso es un esfuerzo promedio y es el que rige. O sea, tampoco voy a ser tan escrupuloso y meterme dentro del material a analizar qué está pasando en cada uno de esos puntos. Ahorita no, simplemente voy a decir, ah, pues tengo esta carga y la distribuyo de manera uniforme dentro del material. ¿En qué se basa esa idea? Hay un principio que se llama el principio de San Benán, que voy a representar ahí. El principio de San Benán dice, bueno, en ocasiones en los puntos donde yo estoy aplicando la carga, pues a lo mejor en esos puntos, cercanos a esos puntos, hay una distribución no uniforme del esfuerzo. O sea, va a tener mayor o menor intensidad de acuerdo al punto donde se aplica la carga. Como lo ven ustedes ahí
para ese elemento que está sometido a compresión, yo puedo observar que en el primer caso, cuando se hace un corte muy cercano al extremo inferior, pues yo observo que el esfuerzo pues tiende a distribuirse de manera parabólica. Es decir, donde está aplicada la carga, pues tiende a ser más grande. Pero ese efecto disminuye conforme me alejo del extremo y se va a volver a presentar cuando lo observo hacia el otro extremo. Sin embargo, yo voy a considerar o voy a tomar en cuenta que el esfuerzo se distribuye de manera uniforme. Dice, dice ahí, esta suposición servirá para analizar elementos rectos a dos fuerzas, como el que vimos en el problema, que se encuentran en armaduras y en estructuras conectadas con pasadores. El elemento se va a considerar uniforme, excepto en la vecindad inmediata de los puntos de aplicación de las cargas. O sea, muy cercanos a esos puntos, voy a considerar que el esfuerzo no es uniforme, o sea, no se distribuye como una línea recta. Pero generalmente los vamos a considerar así. Vamos a continuar. Mientras que el esfuerzo cortante, vean, ¿qué ocurrió con el esfuerzo cortante? Todas esas integrales y derivadas y demás se resumen en esta formulita. La fórmula del esfuerzo cortante va a decir, si yo considero una carga P, pues para que se me origine el equilibrio, pues voy a considerar otra carga P de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Al realizar un corte en la sección ahí que dice la sección C, pues voy a obtener que la fuerza cortante, si hago el cálculo y demás, pues va a ser igual a P. No hay problema. Esa P tangente a la sección de corte. El valor promedio del esfuerzo a través de la sección transversal y no el valor del esfuerzo en un punto en específico se calcula como el esfuerzo cortante promedio que está ahí en la fórmula va a ser igual a la carga P distribuida en el área de sección transversal. O sea, toda esa carga P pues va a estar distribuida sobre toda el área, pero se va a calcular también de manera promedio. Esa va a ser una formulita sobre todo para el caso ahorita de los pasadores. Miren, por ejemplo, en ese pasador que está uniendo dos barras, ahí se hace el corte, se hace la representación. Puedo tener pernos, pasadores, remaches que se utilizan para hacer ese tipo de uniones. Las barras, una que va para arriba y la otra que va para abajo, pueden trabajar a carga axial, pero a final de cuentas, para que estén en equilibrio, pues la barra que va hacia arriba va a tener una carga P, mientras que la barra que va para abajo va a tener una carga P. Entonces, en la sección de corte, aquí donde se unen las dos barras, ahí también va a actuar una carga P al realizar un corte, el método de secciones para el pasador. Esa carga P se va a distribuir en el área de sección transversal del pasador. Por ejemplo, para ese caso es un elemento que trabaja únicamente o es acortante simple, se dice. Está trabajando acortante simple. Y podemos tener, por ejemplo, ese caso, el que estaba descrito ahí, como les decía, está trabajando uno a la carga F, el otro a la F', pues que también me va a representar como F. Y el cortante, pues simplemente va a ser igual a la carga P dividida entre el área, pero pues P pues es igual a la carga F, por mero equilibrio, así como está representado aquí al momento de realizar el corte en la sección E'. Ahí tengo esa carga P es la que me va a servir para el diseño. Eso es en cortante simple. Ahora en cortante doble, pensemos que eh, es un tipo horquilla, por ejemplo, o estoy utilizando dos placas para unir a esos elementos. Entonces a eso se le llama cortante doble. El tornillo tiene dos secciones por donde se puede cortar. La sección K' y la sección L'. Observen, hay tres secciones de aplicación de carga. Y ese pasador, pues está
trabajando totalmente la carga F, pero ya hay dos secciones, se está distribuyendo la sección de corte. A ese tipo de situación se le llama cortante doble. Cuando existe ese cortante doble, pues voy a generar o voy a suponer que es la carga P se distribuye o se divide sobre 2. Al calcular aquí P, ¿a qué sería igual? En este elemento que está en la parte inferior derecha, la carga P para que se cumpla el equilibrio tiene que valer la mitad de F, ¿no? Porque es F, pues sería igual a 2 veces P, por lo tanto P es igual a F sobre 2. Y entonces, pues aquí ya lo colocaríamos en la fórmula. Eso me lleva a que el cortante promedio va a ser igual a la fuerza F dividida sobre 2 veces el área. Es decir, la F se divide o se consideran las dos superficies y la carga F. O sea, tengo una parte arriba y una parte abajo. Simplemente se le agrega ese 2, hombre. No nos metamos en promedio. Cuando es cortante doble, que tenga esa condición de unión, pues voy a colocarle ese 2 ahí. Cuando estemos diseñando, pues voy a decir, pues esa cortante simple o esa cortante doble, nada más. Y va a existir otra situación. Por ejemplo, este, un último tipo de esfuerzo que se llama esfuerzo de apoyo o en conexiones. Pensemos, por ejemplo, ¿cómo explicar esto? Pensemos que unimos dos hojas. Vamos a pensar dos hojas de su libreta, el papel. Y esas dos hojas de papel las unimos mediante un lápiz. Las perforan y las unen. Si yo jalo esas dos hojas, ¿quién va a fallar? ¿Quién se va a romper? ¿Las hojas o el lápiz? ¿Quién va a fallar primero? A ver, contéstenme. Las hojas, Las ¿no? hojas. Las hojas. De manera evidente, las hojas van a fallar. ¿Por qué? Por varias situaciones. Las hojas pues están muy delgadas, ¿no? Tienen una sección transversal muy, muy pequeña. Además pues son de papel. Y el papel también tiene una resistencia baja. Bueno, a ese tipo o sea, por ejemplo, ahí no va a fallar el pasador, el perno, la unión que estoy realizando entre los dos elementos estructurales. Puede ser que los elementos estructurales también fallen, ¿no? Si son muy delgados. Entonces, también puedo calcular el esfuerzo en los apoyos o en las conexiones. A ese tipo de esfuerzo se le llama esfuerzo de aplastamiento, o incluso hay algunos autores que lo manejan como esfuerzo de desgarramiento. Pues lo que pasa pues con las hojas prácticamente se desgarran. Puedo, puedo calcular ese tipo de esfuerzo al que se van a someter esas hojas. Por lo tanto, ese esfuerzo se va a calcular de la siguiente manera. También es un esfuerzo normal porque ese esfuerzo incide de manera perpendicular a las hojas o a las placas de unión. ¿Cómo se calcula? Se calcula mediante la carga P que estoy colocando ahí, este, más o dividido entre el área proyectada. El área proyectada no es más que el área del grosor de la placa multiplicada por el diámetro del perímetro. Imaginemos, es un área rectangular. Es el área que se proyecta ahí en donde está aplicada la carga P sobre la placa. A esa área se le conoce como área proyectada. ¿Sí ven mi cursor? En la presentación, ¿sí lo ven o no lo ven? No, profe. No, profe, no se ve. Ok. Profe, Dígame. esa fórmula solamente aplica para placas, así secciones rectangulares. Sí, lo O, que so- pasa es que, dime. o es el único tipo de estructura que se emplea en esos casos.
Sí, o sea, yo estoy haciendo el caso general. De hecho, ¿cómo te diré? Es el área, se conoce como el área proyectada. O sea, yo puedo tener un tubo, por ejemplo, y para calcular esa unión en ese tubo, eh, ese esfuerzo, se calcula el área proyectada. O sea, al final de cuentas, el orificio es como si hiciera una proyección de esa área. No voy a calcular todo el contorno de la superficie, ¿no? Donde se está generando el orificio, sino es el área proyectada. Por eso tiene su índice P, que yo le coloqué ahí, porque es el área que se proyecta. Se calcula en base al grosor del elemento multiplicada por el diámetro del pasador con el que estoy uniendo ese elemento. O sea, también, por ejemplo, puedo calcular la unión de dos varillas, pues las varillas pues no son planas como ese caso, pero al final de cuentas las varillas las perforo y entonces voy a considerar esa perforación. Voy a considerar el grosor de la varilla multiplicado por el diámetro del perno que estoy utilizando para unirlas. Entonces, no es exclusivamente pues para las placas, sino más bien es la idea de el grosor por el diámetro del perno que estoy utilizando. Vamos a ver algunos casos igual, para que quede más comprendido. Sí, Rodrigo. Sí, sí, profe, gracias. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a hacer el problema 6. Lo vamos a retomar. Retomando ese problemita 6. Bueno, retomando la estructura del problema 5, vamos a hacer el problema 6. Siguiente figura, ahorita la voy a ver. Se puede observar que la varilla BC es de 20 milímetros de diámetro y tiene extremos planos en la sección rectangular de 20 por 40. Ahorita lo veo. Esa situación de esas varillas es algo común. Este, por ejemplo, mm, ¿ustedes ya llevaron el curso de manejo de tractores o máquinas agrícolas o algo así? Donde tienen que hacer ¿cómo se llama? El enganche de un implemento a un tractor. ¿Sí lo llevaron el semestre pasado o no? No, pues yo creo que no, pues no hubo clases presenciales. Ya no, profe, ya no alcanzamos a verlo. No, lo que pasa ahí es que, por ejemplo, los brazos de enganche son, vamos a verlo así, son varillas. Son elementos con una sección, sobre todo el tercer punto, es una varilla con una sección transversal circular, pero esa varilla con sección transversal circular al final tiene una parte plana que me va a servir para hacer el enganche, ¿no? O sea, es sección circular, pero al final, ya sea que se le haga un acoplamiento o en su defecto se le haga un maquinado, para que o sea, un maquinado me refiero a un troquel. O sea, tengo la varilla, la caliento, la aplasto y entonces la voy a hacer plana. Y ese tipo de situaciones va a ser muy común. La hago plana, después de que la hago plana le hago un orificio, la perforo y entonces ya la puedo unir fácilmente con otro elemento, ¿no? Con una horquilla. Bueno, eso está pasando ahí en esa varilla. En los extremos tiene una sección rectangular de 20 por 40, dicen. En tanto que la barra B tiene una sección transversal, como ya se había visto, es de sección transversal rectangular de 30 por 50 milímetros y está provista de una horquilla en el extremo B. También ahorita veremos los detalles. Ahorita, si se fijan, ya estamos entrando en muchos detalles en el caso de las conexiones. Ambos elementos se conectan en B por un pasador del cual cuelga una ménsula en forma de U, o sea, un elemento con el cual vamos a cargar lo que deseemos cargar, que se encuentra soportando una carga de 20
de 30 kilonewtons. A la barra B la soporta un pasador en A, o sea, la viga está soportada por un pasador en A introducido en una ménsula doble, o sea, está a cortante doble, mientras que la varilla BC se conecta en C a una ménsula simple. Todos los pasadores tienen 25 milímetros de diámetro. O sea, ahí ya están diseñados los pasadores. ¿Qué voy a hacer para ese caso? Dice, determine el esfuerzo normal en la barra B, que no lo hemos hecho, y en la varilla BC. Ah, bueno, la varilla BC ya lo calculamos en la clase pasada. Hicimos el cálculo del esfuerzo y determinamos al ser de acero si soportaba o no soportaba, y al ser de aluminio la diseñamos, no la dimensionamos. Pero bueno, nos falta el esfuerzo normal en la barra AB, que ahorita haré. Dice, determina el esfuerzo cortante en las distintas conexiones, dependiendo de la condición de unión, si es cortante simple, cortante doble, o en el caso de B, que se une la barra, este, la viga y la ménsula, o sea, se unen tres elementos ahí, también hay que considerarlo, y en el caso de A, que está cortante doble, y en el caso de C, que está cortante simple, y determine los esfuerzos de apoyo en A, los últimos, los de aplastamiento, de desgarramiento, los bearings se llaman en inglés. Vamos a ver, ¿cómo haríamos cada uno de ellos? Seguramente no vamos a alcanzar. Yo, este, lo estuve trabajando un poco ese problema. Voy a darles tiempo ahí para que vayan copiando sobre todo ¿cómo se llaman? Los esquemas que ya están elaborados para que, para que los tengan pues ustedes como solución completa. El enunciado del problema no es necesario que lo copien. El enunciado del problema, lo pueden copiar más adelante, lo van a tener ahí en su presentación. Solamente me interesa que vayamos trazando los diagramas para que los vayamos entendiendo. Miren, yo tenía en un principio, esto también va a estar ahí en su presentación, así, de manera muy simple, esa estructura, ¿no? Yo la tenía articulada en A, articulada en C, articulada en B. Dijimos, es una triple articulación. La varilla BC que trabajó a tensión, ya hicimos el cálculo del esfuerzo, calculamos las reacciones en los apoyos y se acabó. Era todo lo que teníamos, ¿no? Bueno, ahora, para este tipo de problemas que vamos a enfrentar en la mecánica de materiales, necesitamos más datos, ¿no? Necesitamos más detalles de unión y más detalles en cuanto a los elementos estructurales, algo así como lo que está ahí planteado ahorita en esa figura. No es necesario que la copien ahorita, va a estar en su presentación. Pero observen todos los detalles que yo ya tengo que considerar para poder realizar una estructura tan simple como la que estábamos viendo ahí, de dos elementos. Observen, nunca nos habíamos metido a las condiciones de apoyo, o sea, habíamos visto las condiciones de apoyo, si era articulación, si era rodillo, si era empotramiento, pero nunca a los detalles de esas condiciones de apoyo, como lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, en el apoyo A, pues yo observo que es un tipo de horquilla el que me va a sujetar a la viga, es un cortante, está trabajando pues a cortante doble, se dice es una ménsula, así se le llama ese tipo de esa configuración del apoyo en articulación, es una ménsula, una cierta horquilla a la cual yo voy a unir la viga, y en esa unión de esa viga, ahí en la parte de abajo, hasta mero abajo, se dice la vista superior de la viga AB. Entonces, estoy observando los detalles. Recuerden que la viga tiene una sección transversal de 50 por 30, por eso ese 30 que está ahí en medio de los dos 25. ¿Por qué? Porque la ménsula tiene en las placas esas de unión un grosor de 25. La viga tiene un grosor de 30. El pasador que se utiliza, como todos los demás pasadores que se están utilizando, tienen un diámetro de 25 milímetros. Ok, en B, pues se unen varias cosas.
para empezar se une la varilla BC, como lo estamos viendo ahí, dice en el end view, en la vista del extremo, que está hasta la derecha, en el extremo de la derecha. Ahí podemos ver cómo sale la varilla BC, luego se une con la horquilla con la que se está configurando la viga, y luego en esa misma unión se coloca la ménsula en U, que es la que carga la carga Q de 30 kilonewtons. Entonces, observemos, ahí está toda esa unión, y todo eso, pues, a final de cuentas, está soportada por un pasador, el pasador en B, que también está ahí colocado. Observen qué tan importante, pues, es un pasador en ese caso. O sea, todo lo que está soportando el pasador, está soportando a la varilla, está soportando a la viga y está soportando a la ménsula, ¿no? Luego está la varilla BC, que pues tiene un extremo que ya vimos. O sea, la varilla está o tiene la condición de que este, tiene la condicionante, pues, de que tiene los extremos en forma plana. Se le hace ahí un maquinado para que quede de esa forma, de forma plana. Y está unido al punto B, pero también está unido allá en una unión simple al, al extremo C. Si se fijan ahí el cortante que está en C, pues trabaja a cortante simple. Todas esas situaciones pues están ocurriendo ahí en ese elemento. Ahora vamos a analizar elemento por elemento. Pero antes, ¿hay algún detalle en toda esa configuración? ¿Sí o no? ¿Sí me No, profe. escuchan? Pues contéstenme pues, porque si no siento que todo lo que dije no me escucharon. O sea, observen. Fíjense, voy a hacer un esquemita aquí. O sea, si nosotros estuviéramos en estática, nosotros tendríamos únicamente esto, fíjense bien. En estática, una viga, luego así voy a ponerle una articulación en ese punto, y luego, pues porque para que esa viga no se cayera, le colocábamos un cable así, sin flecha, para que no se piense que es un vector. Profe, ¿está poniendo Dígame, algo en Word? ¿mande? Está poniendo algo en... Es que a mí me sigue apareciendo su Sí, es diapositiva. cierto, es que estaba poniendo la presentación. No, no sí, le estaba explicando. Perdón, les voy a compartir lo que estaba ya yo alucinando. Y se me pasó compartirlo. A ver, ya ven en el documento ahí de los trazos. Todavía no, profe. No, no se ve, no se ve. Ah, ya se ve. Muy bien. Les decía yo que anteriormente en estática nos bastaba y nos sobraba con, con hacer un trazo así y decir, aquí le voy a aplicar una carga con un 2 y roja, ¿no? Para que se vea que es carga. Y acá simplemente voy a decir que el elemento está unido en ese punto.
vean la gran diferencia, o sea, ¿qué estoy haciendo ahorita aquí? Esa era mi configuración en estática, así. ¿Qué decíamos? Ah, es que en A, que está acá hasta el extremo de la izquierda, este, tenemos una articulación. Ok. En, y está siendo sujeta por un cable que va del punto B al punto C y tenemos una carga vertical aplicada de 30 kilonewton. Y se acabó. Era todos los datos, a lo mejor las dimensiones, la longitud de 600, la longitud de 800. ¿Y qué hacíamos? Ah, pues vamos, empezamos y colocamos la fuerza de tensión en el cable o la varilla, colocamos las reacciones en A y hacíamos los diferentes cálculos, ¿no? Y llegábamos a obtener, pues para ese caso, tenemos tales reacciones en la dirección X, en la dirección Y, en A, tenemos un valor de tensión en el cable y se acabó. Pero fíjense ahorita todo lo que vamos a hacer a partir de un problemita parecido a ese. O sea que yo ahorita tengo toda esta esquematización. Sí se ve el esquema. Ahorita ya cambié a PowerPoint. Sí, profe. Muy bien. Entonces yo tendría toda esa esquematización a partir de un diagrama de estática tan sencillo como el que hicimos allá. Ojo, dicen, ah, no, pues está bonito, pero la situación es la siguiente, que más adelante el problema es que yo me voy a enfrentar, las estructuras reales son como esa que yo estoy viendo ahorita aquí en la pantalla de PowerPoint. Pero ustedes deben de tener la capacidad de síntesis para llevarla a una estructura de estática, porque recuerden, el primer procedimiento que vamos a hacer cuando calculemos cualquier estructura, pues es un procedimiento de estática. O sea, tenemos que generar un diagramita como el que tenemos allá, las condiciones de apoyo, las condiciones de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no, o sea, no es, vamos avanzando, pues pareciera lento, pero pero vamos avanzando sólido, pues. Bueno, ya, explicada esa situación, vamos a pasar ahora. Primero determina el esfuerzo normal en la barra AB y en la varilla BC. En el caso de la varilla BC ya se calculó ese esfuerzo, que fue del inciso C del problema anterior. Lo voy a colocar. Voy a decir así. Voy a decir, no, mejor uno nuevo, porque ese ya está. Voy a ponerle problema a 6. Ya vieron el esquema, solución. Solución. Y entonces en ese problema 6 voy a primero a calcular, le voy a poner esfuerzo normal en la barra B y en la varilla BC. Para ahorrarnos tiempo voy a decir que para el caso de la varilla BC, la varilla BC, ya se hizo el cálculo del esfuerzo normal. El esfuerzo normal en el problema 5, inciso C, me parece. Inciso C. Por lo que solamente haremos el cálculo del esfuerzo normal en la viga AB. Y bueno, ahí está. Voy a colocar esa imagen para decir lo siguiente. La imagen de la viga que tenía ya en la presentación. Después de realizar los cálculos de las reacciones y demás,
nosotros llegamos a esta conclusión, que la viga estaba trabajando así. Recuerden que la AY me resultó que era igual a 0, por lo tanto solamente me quedó la AX que tenía un valor de 40 y calculamos BX, BY y la fuerza que tenemos ahí aplicada de 30 kilonewtons. Llegamos a esta conclusión. Por lo tanto, ya sin más, sin mayor problema, si yo hago un corte en cualquier sección arbitraria a lo largo de esos 800 mililitros, a lo largo de esos 800 milímetros, un corte en cualquier sección, ahora sí ven mi cursor, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Muy bien. Si yo hago un corte en cualquier sección, pues solamente voy a tener como fuerza a la que está en la dirección de X. Por lo tanto, la única fuerza interna que me va a surgir sería la fuerza interna normal, que es igual a 40 kilonewtons. La cortante, pues me daría igual a 0 y el momento flexionante también me daría igual a 0 para ese caso, para esa viga. Ok. Entonces, ¿cómo le haría yo? Me dice, determina el esfuerzo para la viga. Dice, se observa que la viga trabaja a compresión. Observen, ¿por qué trabaja a compresión? Porque la fuerza normal, para que se me pueda equilibrar, va a entrar al área de sección transversal. Se observa, y lo voy a poner así, aunque ustedes luego lo pueden corroborar, a simple vista, ¿eh? O sea, si se tuviera que hacer el cálculo, que la viga trabaja a compresión axial. No, bueno, a compresión nada más. Por lo que el esfuerzo se puede calcular así. Y voy a insertar la formulita esa que ya conocemos de esfuerzo, que dice que sigma es igual a la división de la fuerza interna normal dividida entre el área de sección transversal. Para ese caso, la fuerza interna normal me resultó que era igual a, pues, el valor de AX, que lo voy a poner ahí para que se vea de dónde salió ese valor. Es igual al valor de AX y eso lo voy a dividir entre el área de sección transversal, entre A. Yo sé que AX tiene el valor, ahí lo veo en la figura, de 40 kilonewtons, y eso lo voy a dividir entre el área. ¿Cuánto es el área de sección transversal de esa viga? ¿Cuánto sería? Vamos a ver. Si no recuerdan, que no me dicen nada. Ahí estoy en la definición del problema. ¿Cuánto sería el área de sección transversal de la viga? Dice, en la siguiente figura se puede operar la varilla PC con tal diámetro. De diámetro tiene extremos planos, tal, en tanto que aquí, que la varilla AB tiene una sección transversal de 30 por 50 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Esa varilla no es circular, esa viga es una varilla de sección transversal rectangular. Ese rectángulo tiene los lados de 50 por 30 milímetros, ¿verdad? Y eso me va a dar igual a la división de, a ver, vamos a calcular, 40.000 newtons divididos entre 50 por 30, 5 por 3, 15, 1500, ¿verdad? Milímetros cuadrados. Acá serían, lo voy a poner al cuadrado
dividido entre 40.000 newton. Y eso me da un valor de ¿cuánto? A ver, 40.000 entre 1.500. 26.6. 26.6 millones de pascales, ¿va? Ya sabemos que newton sobre milímetro son megapascales. Y ahí nos quedaría 26.6 megapascales. Y se acabó. Ese es el esfuerzo normal al que está sometida esa viga, esa barra, la barra AB. Y ya tenemos, ahí habría que reconsiderar la varilla ABC, que ya la tienen en el otro inciso. Pero ahora vamos a lo bueno, a lo que es diferente en este caso. De hecho, este valor de 26.6, pues es un valor relativamente bajo. Si yo observo la varilla, estuvo en el orden de 159, me parece que me salió, de la varilla BC, el esfuerzo normal, y este pues salió un valor bajo. Los aceros, como ayer comentábamos, pues andan en el orden de 210, 250 millones de pascales, megapascales, en cuanto a la resistencia. Entonces vamos a lo que sigue. El inciso B, que dice, determina el esfuerzo cortante en las distintas conexiones. Vamos a hacer varios cálculos. Voy a calcular el esfuerzo en la conexión A, en la conexión B y en la conexión C. Pero eso, ¿qué es lo diferente? Los voy a dejar con la expectativa. Ya vamos a acabar la clase porque no vamos a acabar de todos modos. Nos vemos en la clase del día martes. Quédense con las ganas. Vamos a concluir, pero si hay alguna duda hasta ahorita, porque básicamente no hicimos nada diferente. Seguimos calculamos nada más un esfuerzo en la varilla. Pero pues sí va a ser importante. Al menos nos queda, recuerden, de clases, ya nada más hasta la última semana, ¿no? O sea, sigue la siguiente semana y es la última. Entonces, en esas 3 clases eh, vamos a hacer puros problemas de este tipo, problemas de cálculo de esfuerzos, tanto esfuerzo normal como esfuerzos en los pasadores. Entonces, va a estar interesante la última semana. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿O quieren darle hasta que sea el último minuto? No se crean, vamos a, vamos a dejarlo ahí para retomar, o sea, hacer todos los cálculos de los pasadores la siguiente clase. Dime, Rodrigo, ibas a comentar algo. No, a decir que estaba bien. No, no sé, los demás dicen por ahí que hemos estado observando que muchos nada más se conectan y se van. Espero no sea el caso de ustedes, que estemos pues en la clase. Eso ya depende, o sea, eso va a estar un tanto complicado, pues, estarlo monitoreando, pues, por mi parte, porque, pues, es difícil no estarle preguntando cada vez a ver, Josman, Kevin, si estás ahí, Jesús, Milan, a lo mejor nomás se conectaron y ya se fueron a dormir de regreso, ¿no? Hay Pero que con la cámara prendida, profe. es que si ponemos la cámara todos, de repente se va a poner muy lento, ¿no? O sí lo han hecho en otras clases. No, en ninguna. Sí, entonces sí se pone complicado. Yo pienso, pues, si así de repente se traba Pero no, o sea, el comentario iba,
destinado a lo siguiente, pues ya es cuestión en gran medida de ustedes. O sea, de que queremos estar o que estemos pues en la clase, pues es parte de su formación, ¿no? Entonces, es como cuando yo les digo, ah, pues a mi clase pueden faltar si quieren, ¿no? En las clases presenciales, no hay tanto problema.